Vamos a empezar hoy a hablar del diluvio más detenidamente. Hemos estado hablando sobre los dinosaurios, sobre criptozoología y un poco las pruebas que nos dan los fósiles, es lo que estábamos hablando. Pero hoy vamos a empezar a hablar sobre el diluvio. Como siempre digo, yo no soy biólogo, no soy químico, soy teólogo. Así que vamos a verlo desde el punto de vista bíblico, porque eso es muy importante. Y vamos a intentar ser muy sinceros con nuestra aportación de las evidencias y cómo podía haber sido. Cuando he estado mirando en internet la información que hay sobre el diluvio, hay mucha información y muy buena, cosas muy buenas. También ves en YouTube algunos vídeos que son realmente muy malos y hay cosas que te das cuenta que no cuadran. El diluvio no es una historia para niños, no es un mito, no es una leyenda, es una verdad histórica, una verdad revelada en la palabra de Dios. Por lo tanto, podemos poner nuestra confianza en lo que la Biblia nos dice. Pero vamos a intentar, a través de este estudio, que durará varios viernes, ver también las evidencias y estudiarlo desde un punto de vista apologético, lógico, científico, voy a ponerlo de esta manera. Así que vamos a empezar viendo primeramente lo que se ha dicho en cuanto al diluvio. Y se han dicho varias cosas que no son ciertas. Por ejemplo, se dice que se descubrió en el Medio Oriente una capa de barro. Y esa capa de barro, sin duda alguna, era una prueba evidente que el diluvio había sido local. Solamente ahí en la zona de Israel es donde llovió mucho y eso fue el diluvio. Se ha dicho también que en el Mar Negro se han encontrado también muchas capas de lodo. Así que a lo mejor lo que podía haber pasado es que el Mar Negro se rompió en uno de sus lados y entonces todo el agua del Mar Negro fue a parar a la zona de Israel e inundó la zona y por eso se produjo esas leyendas del diluvio. Eso también se ha dicho. La misma idea aparece en el Mediterráneo. Sabéis que el estrecho de Gibraltar, por lo que nos dicen los historiadores, un momento estuvo junto, estuvo cerrado, el Mediterráneo era un gran lago, se partió el estrecho de Gibraltar, agua entró e inundó lo que hoy es el Mediterráneo. Bueno, es lo que se nos dice. También se ha hablado de la imposibilidad de un diluvio global. Vi un pequeño vídeo, muy mal hecho a propósito, pero que decía pruebas evidentes de que el diluvio no pudo ser un diluvio global. Y una de las razones que daba era porque todos los peces no podían haber entrado en el arca. Esa era la primera prueba que daba. Y dice, por favor, los peces no entraron en el arca. No hacía falta, ya veremos quiénes entró. La segunda prueba decía que si la montaña más alta es el Everest, y según la Biblia el agua rebosó las montañas unos 8 metros, eso nos pone que desde el agua hasta la profundidad habría tanta presión de agua que la tierra hubiera colapsado. Eso es lo que dicen. Vamos a ver en nuestro estudio que realmente la Biblia no habla solamente de que llovió, habla que las cataratas de la tierra fueron abiertas y nos muestra también cómo las montañas, como puede ser el Everest, subieron y bajaron los valles. Realmente fue un cataclismo tan grande que produjo un cambio geológico impresionante. Tal vez incluso la historia de la deriva de los continentes sea motivado por el diluvio. Veremos que hay otras opciones, pero a lo mejor podría haber sido así. Así que esos vídeos que dicen, no, el diluvio no fue universal, solamente fue de ahí, de la zona de Israel, se encuentran con verdaderos problemas. Y vamos a descubrirlo, vamos a descubrir las evidencias que muestran un diluvio global, no digo universal porque no fue en todo el universo, las estrellas fue aquí en el planeta Tierra, pero vamos a ver las pruebas, vamos a ver también lo que la Biblia dice, vamos a ver cómo pudo haber sido. Hay algunas cosas que deberemos ser sinceros, podemos imaginar, podemos suponer, podemos lanzar una hipótesis, pero no sabemos cómo fue. El único registro histórico cierto y confiable que tenemos es la Biblia, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos historias, leyendas, tenemos documentación antigua de otras culturas, y veremos una de ellas hoy, que nos hablan de un diluvio. Así que son cosas a tener en cuenta para pensar. Ahora,
algo que sí que estoy viendo es que se está produciendo un cambio en las convicciones de los creyentes. Y esto es debido a que la falsamente llamada ciencia nos intimida. Claro, si los geólogos dicen, si los científicos dicen, si los que entienden estas cosas dicen, ¿qué voy a decir yo, pobrecito de mí, verdad que sí? Y hay muchos creyentes que han dejado de poner su confianza en la Biblia para ponerla en los libros de texto. Y no nos damos cuenta que los libros de texto los cambian cada año, literalmente. Y los que sois padres lo sabéis, ¿verdad que sí? Porque el dichoso libro de texto del año pasado de matemáticas tengo que cambiar para el año siguiente. ¿Es que 2 más 2 no eran 4 el año pasado y este año también? Por cada año los libros de texto cambian. Y cada año la ciencia, los descubrimientos cambian y nos atraen nuevas hipótesis. Así que no debemos poner la confianza en la ciencia más que en la Biblia. La Biblia no solamente es un libro de fe y un libro de salvación y un libro que podemos confiar en asuntos espirituales. Es un libro también que nos aporta historia y ciencia. No está reñido con la historia. No hay contradicciones históricas en la Biblia. No hay contradicciones científicas en la Biblia. No es un libro de ciencia, no es un libro de historia, pero a la vez nos aporta historia y ciencia. Así que debemos tener esto en cuenta para que los creyentes continuamos poniendo nuestra confianza en la Biblia. Quienes aceptan el marco de tiempo evolucionista, esos millones de años, con su acumulación fósil, le quitan a la caída sus consecuencias serias. Y vamos a ver qué significa negar el diluvio. Si nosotros creemos en lo que la teoría evolucionista nos enseña, que la muerte está aquí hace miles de millones de años, unos 65 millones de años cuando aparecieron los dinosaurios, y después hará unos 10.000, 12.000, depende a quien leas, que nació el hombre, llegas a la conclusión de que la muerte estaba en el mundo antes que el hombre, ¿verdad que sí? Pero la Biblia dice que la muerte entró en el mundo por el hombre. Así que no podemos creer como creyentes que la muerte estaba en el mundo antes de Adán y Eva. Poner a los fósiles que testifican de enfermedad, sufrimiento y muerte antes de que la humanidad apareciera, antes que Adán y Eva aparecieran y pecaran, es realmente una contradicción con la Biblia. Hay otra cosa importante. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en la evolución más que en la Biblia, debilitamos el significado de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Por qué vino a morir Jesús? Porque el hombre es pecador. La paga del pecado es la muerte. Y fue necesario que el Hijo de Dios viniera a morir por el hombre. Y lo que el Hijo de Dios nos dijo es que Dios había hecho el mundo 6 días, al 7º descansó. Y Cristo confirmó el pecado de Adán y Eva. Y Cristo, como ya veremos, confirmó el diluvio. Si todo esto es un mito, si todo esto no es cierto, hace que Cristo sea un mentiroso. Imaginaros la gravedad de esto. El creyente verdadero se encuentra con un dilema. O acepta lo que la Biblia dice, o acepta lo que la evolución dice. No hay manera de casar los dos. Lo que pasa es que muchos cristianos, y pongo entre comillas, es decir, personas que profesan el cristianismo como religión, no quieren sentirse menospreciadas por la ciencia, así que intentan casar a los dos. Años atrás, muchos cristianos creían en lo que la Biblia dice. Hoy en día no. Y es interesante, me ha pasado hablando de los vídeos de YouTube, el de criptozoología, por ejemplo, hay 5 no me gusta. Los que me gustan ninguno ha cliqueado, así que se anima a cliquear, me gusta. La realidad de esos 5, y hay comentarios ahí, vienen a reírse, vienen a decir, pero qué tonterías estás diciendo. ¿Os dais cuenta cómo la gente intimida? Y cuando no tienen manera de poder refutar lo que crees, no tienen manera de poder explicar, ¿qué hacen? Te insultan. Es lo que el hombre hace. Es lo que la ciencia hace, es lo que los evolucionistas hacen. Nos llaman payasos, nos llaman tonterías, nos llaman cualquier cosa para intimidarnos.
Pero recordemos que muchas de las cosas que la teoría de la evolución dicen son verdaderas tonterías. Verdaderas tonterías. Y miraremos esto también a lo largo de este estudio. Hay un escenario como este, también ha quitado todo significado a la descripción de Dios, de su creación, terminada como buena en gran manera. ¿Qué dice la Biblia? Cuando Dios creó y terminó todo lo que había hecho, vio que era bueno en gran manera, o muy bueno. ¿Era muy bueno que los tiranosaurios rex se comieran entre ellos? ¿Era muy bueno que murieran todos los animales? ¿Verdad que no? Dios hizo una creación perfecta. Es lo que la Biblia enseña. Y fue el pecado quien destruyó esta creación perfecta. Entonces, cuando Dios dijo que todo lo que hizo y vio que era bueno, muy bueno, era porque era perfecto. Fue el pecado. Creer en otra cosa es ir en contra de la palabra de Dios. Por eso pone al creyente en un conflicto. Y me atrevo a decir realmente que si la teoría de la evolución llegara a ser cierta, entonces la Biblia no sería cierta. Es así de claro. No podemos casar las dos cosas. Por eso una teoría evolucionista, creacionista mezclada no funciona, como vamos a ver según la palabra de Dios. Ahora, si esto es así, tenemos que acercarnos a las evidencias en la naturaleza, tenemos que acercarnos a la historia del Génesis, tenemos que acercarnos a la historia del diluvio, también con una mente crítica, una mente científica, preguntarnos, ¿fue esto posible? Y fijaros que esto no debe intimidarnos, porque tal vez lleguemos a decir, no tengo todas las respuestas, pero las que tengo me son suficientes para decir, sí, fue posible. Y esto es lo que vamos a estar viendo también a través de este estudio del diluvio. Vamos a ver cómo lo que dice la Biblia pudo haber sido posible. No estamos diciendo que las vacas vuelan, ¿de acuerdo? No estamos diciendo eso. Estamos diciendo como un Dios creador que controla todo, determinó enviar un diluvio, un juicio a todo el planeta Tierra y salvar a un grupo de personas. Y para ello diseñó un plan, actuó e hizo. ¿Todos los animales entraron en el arca? No, no todos, veremos cuántos entraron. ¿Y qué pasó con los peces? Se quedaron dentro del agua, algunos murieron, muchos murieron. ¿Y qué pasó con las aves? Tuvieron que encontrar el arca para descansar, algunas estuvieron allí. Y vamos a estar viendo cómo realmente es factible matemáticamente que los animales hubieran sobrevivido en el arca. Vamos a verlo a través de Génesis 6. Y vamos a intentar ver primeramente cómo, si el diluvio fue universal o fue un diluvio local. ¿Global o local? Yo creo que fue global. Y la primera evidencia es la necesidad del arca. Si el diluvio fuera local, ¿por qué Noé tuvo que construir un arca? Pensadlo un momento. Si fuera local, podía haber caminado al otro lado de las montañas y evitarlo. ¿No es así? Los que visteis el tsunami, yo vi imágenes de gente que veía venir el tsunami y subía a las montañas y ahí se quedaban grabando con vídeo mientras el tsunami pasaba. Si hubiera sido una zona local, lo único que tenían que haber hecho era subir a una montaña más alta. De hecho, según los cálculos, viajando 19 kilómetros por día, en 6 meses hubieran viajado 3.200 kilómetros. No está nada mal. Hubieran ido bastante lejos de la lluvia. Pero cuando la Biblia habla que necesitaba construir un arca, era por algo. Es que iba a haber mucha agua y necesitaban un barco. Otra de las cosas es el tamaño del arca. Si el diluvio fuera local, ¿por qué el arca era lo suficientemente grande para cargar todas las clases de animales vertebrados terrestres en el mundo? Con un barquito chiquito ya hubiera sido suficiente. Si solo los animales de la zona mesopotámica hubieran venido al arca, entonces no hubiera habido necesidad de una nave tan grande. Con un barquito más pequeñajo ya lo hubiera conseguido. Pero cuando miramos las medidas del arca y las compararemos con algunas fotografías de barcos actuales, nos damos cuenta que era un barco grande. Y cuando digo grande, digo que era muy grande. Pero no era tan grande como el Reina Victoria II o el barco de guerra Minith, que yo lo vi en California, en San Diego, cuando estuve allí. Un super portaaviones enorme. Era más pequeño que esos grandes barcos.
Y sin embargo, era un barco que podía albergar mucha capacidad. Y veremos eso también, está adelanto alguna cosa. También hay otra cosa para evidenciar que el diluvio no era local, sino era global. La necesidad de que los animales estuvieran en el arca. Si el diluvio fuera local, los animales podrían haber ido al otro lado de la montaña. Hubieran tal vez habido otros animales para producir esa misma especie en otros lugares. No hubiera hecho falta. Sin embargo, vemos que tenían que estar en el arca, dentro de esa gran nave, para poder ser salvados. Otra cosa, la necesidad de que las aves estuvieran en el arca. Ahora, todos sabemos que las aves emigran. Muchas de ellas emigran grandes kilómetros, grandes distancias. Yo he oído también como algunas aves, al pasar por cierta zona del Atlántico, empiezan a dar vueltas ahí encima, y esa es una de las teorías, que ahí abajo estaba la Atlántica, y por eso están ahí. Yo no sé esto, pero sí que sé que hay pájaros que vuelan mucho, pero hay un punto que tienen que tocar el suelo, no pueden volar más. Por eso es que cuando leamos la Biblia, descubrimos en Hechos capítulo 6, en Génesis capítulo 6, que las aves debían estar en el arca. Era necesario que ellas también estuvieran ahí. Veremos algunos pasajes después. El juicio fue universal. ¿Cómo lo sabemos? Si el diluvio fuera local, la gente que no vivía en el área más próxima no se hubiera visto afectada, ¿correcto? De hecho, nosotros que estamos aquí no tuvimos ningún miedo del tsunami que pasó ahí en el Pacífico. Ningún miedo en absoluto. Habrían escapado del juicio de Dios. ¿Sobre qué? Sobre el pecado. Ahora, Jesús sabía que el diluvio murieron todos los que no estaban en el arca. Vamos a abrirlo en Mateo 24, 37 al 39. Si Ezequiel puedes leerlo, por favor. Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Fijaros en esto, se los llevó a todos. Se los llevó a todos. El diluvio indica un juicio global, no un juicio local. El diluvio fue una tipología del juicio venidero. En este pasaje que hemos leído, en Mateo 24, 37 al 39, está representando que en los mismos días del juicio final será como en los días de Noé. Los días de Noé fueron un juicio para el mundo que entonces vivía. Un juicio global, universal, para usar esta palabra. Y como tipo del juicio que iba a venir en los últimos días, que también va a caer sobre toda la tierra, no solamente sobre una porción. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Y no he apuntado ahí el versículo. 2 de Pedro 3. Vamos a leer desde el 10 iremos hasta el 14. ¿Puedes leerlo, por favor? Del 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha y irreprensibles en paz. Hasta ahí. En el pasaje que hemos leído, el juicio venidero, ¿a qué parte de la tierra se refiere? Toda. ¿Qué parte de la tierra hará Dios nueva? ¿Qué parte de los cielos serán nuevos? Todos. Observemos ahora que el contexto de estas palabras se encuentra referido a lo que pasó en el diluvio. Mirad el versículo 5 y 6. Dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Y ahora mirad el versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Y a partir de ese pasaje, entonces ahora Pedro empieza a hablar del juicio venidero que iba a caer sobre la tierra y cómo Dios iba a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Por lo tanto, el contexto es un contexto global, no un contexto local. Ahora, sigamos estudiando lo que la Biblia dice. Hemos hablado de que las aguas rebasaron el nivel de las montañas. Para ello, vamos a ver Génesis 7:20. Génesis 7:20. Sí, por favor, 7:20. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. O sea, 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Un codo, hay diferentes medidas de codo. Y si cada uno extiende el codo y dice: caray, el mío es más grande que el tuyo. Vamos a decir unos 45 centímetros de codo humano. Eso nos pone alrededor de unos 8 metros, más o menos, desde el pico de la montaña hasta donde el agua subió. ¿Cuántas montañas? Todas. De toda la tierra. Claro, ahí es donde viene la crítica de este vídeo que os decía, que decía: pues desde el Everest 8 metros más y la profundidad, la presión sería tanto. Un momento. En el Everest, y esto es lo que he leído, es lo que me han dicho y es lo que parece que han descubierto los científicos, han encontrado fósiles marinos. Seguramente uno de esos sherpas lo llevó en la mochila y se le cayó por el camino. No existía. No existe. ¿Qué es lo que debió pasar? La presión del agua fue brutal, no hay duda alguna. Lo que produjo grandes fallas, grandes movimientos de tierra, que hizo que se alzaran los montes y bajaran los valles. Y todo eso pasó durante el diluvio. Contad que por 1 año y 10 días estuvo la tierra anegada en agua. Es mucho tiempo. Y en todo ese tiempo, el cataclismo que produjo fue impresionante. A propósito, el agua busca su propio nivel. ¿Verdad que sí? Entonces, no se podría alzar hasta cubrir las montañas locales sin tocar el resto del mundo. Si el diluvio hubiera sido local, Montserrat está aquí. Vale, vamos a suponer que es local 8 metros más arriba de Montserrat. ¿Cuántos kilómetros cuadrados representaría eso? Muchos, ¿verdad? Una prueba más que el diluvio fue global. Otra cosa es la duración del diluvio, y lo he mencionado. Noé y su familia estuvieron en el arca por 1 año y 10 días, Génesis 7:11 y 8:14. Seguramente un tiempo excesivo para cualquier diluvio local. 1 año y 10 días metidos en un bote por un diluvio local. Pasaron más de 7 meses antes de que las cimas de las montañas se hicieran visibles. 7 meses es lo que el agua tardó cuando de repente ¡pip!, salió una montaña. Ahora, esto es lo que yo pienso. Nos dice la Biblia que Moisés empezó a ver esas montañas. A lo mejor el Everest ya estaba, ya hacía tiempo que lo había salido el pico, pero Moisés aún no lo había visto en la zona de Ararat. ¿Cómo podrían estar en la deriva por tanto tiempo en un diluvio local sin ver montañas? ¿Verdad que sí? Ahora vamos a Génesis 7:11. Dani, ¿puedes leerlo por favor? Génesis 7, versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes,
Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahora, fijaros en esto, y estoy avanzando un poco de material, pero sí iremos tomando ideas. Fijaros que la Biblia no solo habla de lluvia cayendo del cielo, un buen chaparrón. No, hay un dato muy importante ahí. Dice que todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hay agua saliendo de dentro de la tierra, hay agua cayendo desde el cielo. Hay mucha agua y veremos qué significa eso del abismo, del grande abismo. Pero sigamos leyendo. ¿Cumple Dios sus promesas? ¿Qué pensáis? Claro que sí. La promesa preciosa es que Dios no iba a enviar un juicio por agua y envió algo que era como una promesa. El arco iris. Si el diluvio fue local, Dios habría roto repetidamente su promesa de no mandar un diluvio de nuevo. Cada vez que Dios manda un diluvio, estaría rompiendo su promesa. De hecho, y esto es un dato que me daba un libro, hay un diluvio en Bangladesh, una inundación que cubrió el 80% del país. Es mucho, es mucho. Y me atrevo a decir que estaremos viendo más y más inundaciones en estos últimos tiempos. Ya lo estamos viendo. Por un lado mucha sequía, por otra muchas inundaciones. Lo que vimos del tsunami. Pero siempre sale el arco iris. Dios cumple la promesa de que nunca más va a haber un diluvio global, un diluvio universal. Vamos a ver algo más interesante. Todas las personas son descendientes de Noé y de su familia. Las genealogías de Adán se encuentran en Génesis 4, 17 al 26, son bastantes versículos para leer. Y de Noé, en Génesis capítulo 10. Génesis 10 se conoce también como la tabla de las naciones. Es muy interesante y ojalá un día podamos hacer un estudio profundo de todos los nombres que aparecen ahí, porque de ahí vienen todas las grandes civilizaciones antiguas. Asirias, babilónicas, medopersias, griegas, están ahí mencionadas desde los hijos de Noé. Ahora, la gente prediluviana viene de Adán. Desde Adán hasta Noé, todos venían de Adán. Pero desde Noé en adelante, todos venimos de Noé y su familia. Y vamos a descubrir en Génesis 9.1 los descendientes de Noé. Si lo podéis leer ahí, Génesis 9.1. Bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les dijo: fructificaos y multiplicad, y llenad la tierra. Es muy interesante como en estos capítulos de Génesis Dios está dándonos detalles minuciosos. Antes hemos leído cómo la tierra fue cubierta por 8 metros de agua en todas las montañas. Nos dice la cantidad de días y meses que Noé y su familia estuvo en el arca. Nos dice la medida exacta del arca. Exactamente todo, tan minucioso. ¿Por qué esos detalles tan minuciosos si solamente es una leyenda? ¿Por qué esos detalles tan específicos si solamente es un cuento para niños? Hay razones evidentes para creer esto no es un cuento, es una realidad. Y los detalles específicos nos muestran esa realidad. Una vez más en Génesis 9.1 vemos Dios bendiciendo a los descendientes de Noé. Esto nos llama mucho la atención. Ahora yo sé, y hablaremos en otra clase, del mundo que pereció prediluviano. Hemos hablado de gigantes, los Nefilim. He oído algunas historias por ahí de hombres con gran capacidad craneal. Yo he visto cráneos en el Museo de Lima, en Perú, creo que os enseñé las fotografías de esos cráneos como en forma de huevo. Llama mucho la atención y fueron puestos por los padres, ponían a los bebés cuando nacían unas maderas que ponían presión para que fuera creciendo el cráneo en esa forma. Lo que es interesante es cuando, por ejemplo, ves las fotografías de Nefertiti en Egipto o de Tutankamón, los dibujos que ves también tienen este tipo de cráneo.
Y algunos han dicho, wow, esto era una raza de hombres que tenía una gran capacidad craneal. Bueno, no sé eso. Hay otro dato también que nos hablan de los hombres de Neandertal, los neandertalenses, que vivieron en un tiempo alrededor de Europa donde hacía mucho frío, las épocas glaciares, y tenían gran capacidad craneal porque eran muy grandes, nos dicen. Bueno, los evolucionistas saben esto, pero no nos dicen toda la verdad de qué pudo haber pasado. Hay cosas que no sabemos, hay misterios en la arqueología que realmente rompen todos los esquemas, pero muchos de esos esquemas tienen que ver con este mundo prediluviano, el mundo que pereció. Y en estas clases sobre el diluvio veremos algunas cosas interesantes. ¿Qué nos dice Génesis 11? ¿Reconocéis la foto ahí? Ah, la Torre de Babel. Personalmente creo que era un figurat, una de esas especies de pirámides. Y es muy interesante. En las culturas más antiguas, Babilonia, Egipto, los incas, los mayas, los aztecas, vamos a Asia, incluida India, encuentras el mismo tipo de construcción piramidal. Muy interesante. Algo pasó de generación en generación, de boca en boca, que tenía que ver con esta, no esta porque esto es un dibujo de la Edad Media que alguien inventó, pero con la Torre de Babel. Una torre hecha por los descendientes de Noé, que dijeron, vamos a quedarnos todos juntos, en vez de obedecer a Dios y esparcir la tierra. Hay una evidencia de que los habitantes de toda la tierra vienen de Noé. Encontramos historias del diluvio en muchas culturas alrededor de todo el mundo. Si el diluvio hubiera sido solamente en Israel, en esta zona local, las leyendas estarían ahí centradas, ¿verdad? En Mesopotamia, vamos a ser más específico. Sin embargo, en el norte y sur de América, las islas del mar del sur de Australia, en Papúa Nueva Guinea, en Japón, en China, en Medio Oriente, en Europa y en África, hay historias sobre un diluvio. He estado leyendo esta semana mismo sobre historias de los mayas que hablaban de un diluvio. Claro, esto solo fue local, ¿no? Alguien se lo inventó por ahí y de repente pues llegó a los mayas. Pudiera ser que realmente a través de todas las civilizaciones se haya registrado la historia de los eventos que la Biblia nos dice. No hay duda alguna. Y cuando haces un cruce de información entre las culturas, descubres muchas similitudes. El problema, y esto lo he leído, es que algunos dicen, wow, la Biblia se copió de las antiguas leyendas de los medos, de los persas, de los mesopotámicos. No se copió la Biblia de esa gente. Esa gente pasaron de boca en boca y a través de sus culturas lo que la Biblia mostraba y reconocía. O a lo mejor más tarde fue escrito, pero estaba ahí ya en la Biblia. Hay otra cosa. Esta tableta que veis ahí es una tableta bastante interesante. Después os la pasaré para que podáis leerla. Es cuneiforme. Hice unas clases de cuneiforme hace años y es muy divertido. Es como griego más o menos, pero todos son puntos y rayitas, rayitas y puntos, rayitas, rayitas, rayitas. Hay manera de saber cuándo son numerales y cuándo son letras. Las tablillas cuneiforme que veis aquí es una escrita en acadio. El acadio es lo que sería la lengua egipcia escrita. Y nos habla de Ut-Napistim. No sé si lo he pronunciado bien. Sí. Suena bien. Gilgamesh. Suena bien, ¿verdad que sí? El rey Uruk. ¿Cómo? Antiguo babilónico. Antiguo babilónico, sí, antiguo babilónico. Gilgamesh es donde nos narra la historia más cercana. Es interesante porque esa zona de Babilonia donde se escribieron estas tablillas cuneiformes y Acadian, que hay también, o Acadio, que hay una unión, como antes decía, entre la lengua egipcia y la lengua babilónica antigua, pues se ven cosas muy similares. Ahí hablan de 8 personas,
hablan de un cuervo. Hay muchas similitudes. Claro que hay similitudes, porque la historia de la Biblia está muy cercana geográficamente al lugar donde se encontraron estas tablillas. Y esto es una prueba más, una evidencia más de la realidad del diluvio. Vamos a hablar un poco de hebreo rápidamente. En Génesis capítulo 6 al 9 aparecen varias palabras y no vamos a parar muy despacio en esto, no vamos a ver los versículos, pero os voy a mencionar esto. La primera es la palabra tierra, es la palabra eretz. Eretz en hebreo. Se usa 46 veces en el relato del diluvio. En Génesis 6 al 9 aparece 46 veces la palabra tierra. Podéis marcarlo en vuestra Biblia. Es la palabra eretz, eretz, eretz. La conexión explícita es en cuanto al gran marco de la creación, y especialmente en Génesis 6 al 7 claramente implica un diluvio universal sobre toda eretz, la tierra. No sobre una zona geográfica, no sobre, por ejemplo, podemos decir la tierra de Canaán, ¿verdad que sí? Eso sería pues el trocito de pedazo de Canaán. Cuando habla de eretz es sobre todo el mundo. El juicio de Dios no se pronuncia sobre toda carne, sino sobre toda la tierra. Es muy importante que veamos esto. La Biblia lo dice, 46 veces menciona que el juicio fue sobre toda la tierra. Otra cosa es la expresión sobre la faz de la tierra. Es otra expresión que aparece, y esta expresión se usa para referirse a la totalidad de la tierra como dominio para el hombre. El hombre tenía que dominar toda la tierra. Es decir, no solo el jardín del Edén, sino toda la tierra. En Génesis 11, 8, 9, Dios también usa la frase en Génesis para referirse a la dispersión de la gente en la Torre de Babel. Cuando Dios los dispersó por toda la tierra, no solo en la zona local geográfica. La frase exacta sobre la faz de la tierra no se encuentra en ningún otro sitio aparte de Génesis. Así que nos muestra aún más, con más realidad, que el diluvio fue sobre toda la tierra, que la dispersión de la Torre de Babel fue sobre toda la tierra. La faz de la tierra se usa 5 veces en la descripción del diluvio. 5 veces aparece la faz de la tierra. También conecta con el contexto universal de la creación. Génesis 2.6 nos habla de la faz de la tierra. Y una vez más enfatiza la universalidad del diluvio. Ahora, toda carne. El hebreo, kol basar. Se usa 2 veces en el relato del diluvio y en ningún otro lugar en Génesis. Interesante. 2 veces se usa para referirse al diluvio, sobre toda carne. Dios dijo que destruiría toda carne, aparte de los que estaban en el arca. Es decir, a los únicos que no destruiría son a los que estaban en el arca. Y lo hizo. Génesis 7, 21 y 22, si abrimos ahí la Biblia, en Génesis 7, versículo 21, dice: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, Eretz, así de aves como de ganado, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Versículo 22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. La Biblia es contundente. No deja lugar a dudas para decir, es que fue un local, fue pequeñito, ahí pasó y ya está. No. Fue sobre toda la tierra, sobre toda carne, sobre todo aquel mundo antiguo que se había corrompido. Todo lo que vive. En hebreo, kochai. Génesis 6, 19. 8.1. Y miremos el 8.1, que estamos ahí. Se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Todo lo que vive. En inglés dice, and every living thing. Toda cosa viviente. Vamos a traducirle así. La frase se usa en el contexto del dominio de Adán sobre los animales, el dominio sobre los seres vivos. Voy a usar esa expresión. Dios dijo que destruiría todo ser viviente, que había hecho, y así sucedió. Fijaros lo que implicaba ese juicio. Es que no nos llega a caber en la cabeza. Por eso, para el hombre incrédulo le es imposible
imposible creer en el diluvio. Lo hace como un mito, como un cuento de chinos. Y para los creyentes que no han puesto su confianza en la Biblia, les es muy difícil y tienen que racionalizarlo. Y dicen, bueno, seguramente no fue así, así que la Biblia tiene que estar equivocada porque la ciencia me está diciendo otra cosa. Así que esto debe ser un mito, o esto debió ser algo local que fue así interpretado. Pero hay cosas que son realmente interesantes. La Biblia habla sobre las fuentes del gran abismo, lo hemos leído, Génesis 7:11. La palabra abismo es la palabra en hebreo tahom. Tahom se relaciona con la creación en Génesis 1:2, donde se nos dice literalmente a Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada, vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Lo veis ahí? La palabra abismo es esa palabra, tahom, y se refiere a la profundidad del mar, que cubría toda la tierra, y Dios separó las aguas y la tierra. ¿Lo recordáis? Eso fue una creación. Y parece en el original hebreo que muestra una separación en dos aspectos. No solamente que se mostró la tierra, sino que el agua fue separada de la tierra. Por eso muchos dicen que lo que pasó en ese momento de la creación es que el globo terráqueo estaba lleno de agua. Lo podéis imaginar, no tengo una diapositiva, pero podéis imaginarlo. Y Dios dijo, vale, vamos a separar el agua de la que está encima de la expansión y debajo de la expansión. Y la agua hizo así, y alrededor del planeta Tierra se produjo una especie de bola, de casquete helado. Y después se mostró la Tierra y el mar. Ese casquete helado, dentro de la biosfera, fuera de la biosfera, perdonadme, protegía a la Tierra de los rayos directos del Sol y del universo, de las diferentes rayos que iban a destruirla. Se llama el efecto invernadero. Sí, eso es lo que hubiera pasado, por eso el tiempo en la Tierra era ideal, era una temperatura ideal. Por eso los animales podían crecer tanto, por eso las plantas podían crecer tanto. Era como un invernadero, ¿se habéis visto por ahí? Sí. Por eso de los gases de invernadero que dicen que tenemos que reducir es una tontería. Por eso. Cuanto más mejor, ¿no? Pero, claro, habéis visto esos invernaderos, ¿verdad? Ahora, en el diluvio, ¿qué pasó? Ese casquete polar se deshizo, se precipitó a la tierra. De las aguas que estaban en las grutas debajo de la tierra salieron también a flote. Los mares rebosaron. Y eso es lo que produjo que hubiera gran cantidad de agua en un cataclismo mundial que estaba destruyendo la Tierra. ¿Habéis pensado cuánto hielo hay en el Polo Norte y en el Polo Sur? ¿De dónde ha salido todo ese agua? Es una buena pregunta para contestar. Voy avanzando rápido ya. Génesis 7:19 se usa 6 veces la expresión debajo de todos los cielos. En el Antiguo Testamento siempre tiene un significado universal. Cuando la expresión dice debajo de todos los cielos, siempre se refiere a todo el mundo. Por lo tanto, el diluvio no pudo ser local, tuvo que ser global. Las citas de Deuteronomio 2:25, 4:19, Job 28:24, 37:3, 41:11, en Daniel 9:12. En Job 41:11 dice, todo lo que hay debajo del cielo es mío, dice el Señor. Así que la expresión debajo de todos los cielos se refiere a todo el mundo. 2 palabras más, la palabra en hebreo mabul. La palabra mabul es una palabra que se traduce diluvio. Es una palabra interesante porque es una palabra solamente usada para decir diluvio. No aparece en otro lugar en el Antiguo Testamento para significar otra cosa. Hay palabras en hebreo que pueden llegar a traducirse de 40 formas diferentes. El hebreo es un idioma pictórico, es un idioma que combina en raíces de 4 letras, va poniendo 2 delante, 2 detrás, o 1 delante y 2 detrás, y va formando diferentes palabras. Hay palabras con muchos significados, pero la palabra mabul quiere decir diluvio, y se traduce como diluvio, es decir, una gran cantidad de agua en toda la tierra.
La palabra en griego es la palabra cataclismos. ¿Os suena? De ahí viene nuestra palabra castellana, que vino de latín, cataclismo, para referirse justamente al diluvio. Cuando la palabra en el Nuevo Testamento aparece y traducen en nuestra Biblia diluvio, la palabra en griego es cataclismo. El gran cataclismo universal que destrozó la tierra. Concluimos ya la clase. La Biblia nos enseña sin duda alguna que el diluvio no fue local, fue universal, para todo el globo terrestre. La Biblia nos muestra que las aguas no solo cayeron del cielo, sino también se rompieron de las cascadas profundas de debajo de la tierra. Y Dios salvó solamente a Noé y a su familia. Todos los demás hombres perecieron. Todos los demás seres vivos que no estaban dentro del arca perecieron, exceptuando los peces. Aún así, y lo veremos en diapositivas, una gran cantidad de peces murieron. Por eso el 95% de fósiles son peces, que quedaron sepultados en todo el barro, en todas las aguas llenas de fango y hierbas que se habían mezclado, y de ahí vinieron las grandes piscinas fósiles. Vamos a parar ahí y Dios mediante la semana que viene continuaremos viendo qué dice la Biblia sobre el diluvio. Porque es importante, antes de presentar las evidencias del diluvio, que tengamos claro lo que la Biblia dice del diluvio.